Cuanto más fuerte sea la persona, más se separa del sí mismo auténtico. Carl Jung. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuanto más ayudas a tus padres, más insuficiente te sientes? ¿Has notado cómo este cuidado excesivo puede enmascarar una profunda necesidad de aprobación? ¿Has considerado que la verdadera autonomía de tus padres puede depender precisamente de tu no interferencia? En este vídeo, descubrirás por qué ciertas formas de ayuda pueden sabotear tanto tu individuación como la de tus padres. Comprenderás cómo identificar cuándo el auxilio se transforma en dependencia mutua disfrazada. Y lo más importante, aprenderás a establecer una relación verdaderamente adulta con tus padres. Te prometo que, al final de este contenido, tendrás herramientas para reconocer y transformar tus patrones de relación familiar. Existe un secreto perturbador sobre ayudar a nuestros padres, una verdad oculta que pocos tienen el valor de enfrentar. Es como si hubiera un acuerdo silencioso entre generaciones, un intercambio invisible que ocurre en el subsuelo de la conciencia. La naturaleza de este intercambio solo se revelará cuando exploremos las profundidades del inconsciente familiar. La verdadera separación ocurre cuando no se teme a la distancia. Recorreremos juntos algunos portales simbólicos que revelan cómo funciona esta dinámica en nuestro interior. Y quédate hasta el final, pues en el 10º tema revelaré un patrón sorprendente que puede estar saboteando tu camino de autoconocimiento. Empecemos. El laberinto invertido. Cuando el hijo se convierte en guía. Hay un momento en la vida en que los roles familiares empiezan a invertirse silenciosamente. Lo que antes era un movimiento natural, padres cuidando de hijos, sufre una transformación gradual, y así comienza una danza sutil, donde hijos adultos asumen responsabilidades cada vez mayores por sus padres que envejecen. Imagina a alguien que creció viendo a su madre como un pilar inquebrantable. Esta madre siempre fue la proveedora, la que resolvía problemas, la que nunca demostraba debilidad. Con el paso del tiempo, esa misma madre empieza a mostrar signos de fragilidad, quizás físicos, quizás emocionales. El hijo, ahora adulto, percibe estas señales incluso antes de que la madre las reconozca. Empieza a anticipar necesidades, a resolver cuestiones financieras, a tomar decisiones médicas, y algo en él despierta, un sentido de propósito, de utilidad, de poder. Es como si por primera vez pudiera retribuir todo lo que recibió. Pero sutilmente, sin que lo perciba, empieza a sentir placer en este nuevo papel. La fragilidad de la madre alimenta su ego. Su identidad empieza a entrelazarse con este rol de cuidador, de salvador, y cuanto más asume él, más ella retrocede, entregándose a una dependencia que, aunque parezca natural, puede estar robándole la autonomía que aún podría ejercer. ¿Reconoces esta dinámica en tu vida? Quizás no sea tan explícita, quizás se manifieste en pequeños gestos cotidianos. El problema no radica en el acto de ayudar, sino en el laberinto de motivaciones inconscientes que nos llevan a hacer más de lo necesario, a intervenir cuando deberíamos observar, a decidir cuando deberíamos apoyar. Jung nos mostró que el inconsciente siempre busca compensar lo que está desequilibrado en la conciencia. Cuando asumimos el papel de guía en el laberinto de la vida de nuestros padres, a menudo estamos compensando nuestra propia inseguridad, nuestra propia necesidad de ser necesarios. Esta es la primera paradoja que necesitamos afrontar. A veces, ayudar menos es dar más. Permitir que nuestros padres afronten sus propios desafíos dentro de sus capacidades puede ser el mayor regalo que les ofrecemos a ellos y a nosotros mismos. Sombras que se proyectan entre generaciones. Toda ayuda lleva en sí una sombra, y esta sombra, como Jung nos enseñó, contiene todo aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos. Cuando nos convertimos en los salvadores de nuestros padres, ¿qué parte de nosotros estamos ocultando en las sombras? Reconocer la sombra de la ayuda es el primer paso hacia la verdadera generosidad. Imagina a un hombre de mediana edad que dedica horas todos los días a cuidar de su padre enfermo. Organiza medicaciones, citas médicas, prepara comidas especiales.
A los ojos de la sociedad, es un hijo ejemplar, pero en la profundidad de su ser crecen el resentimiento y la frustración. Parte de él desea que su padre parta pronto, liberándolo de esa carga. Esa parte vive en la sombra, causando culpa y vergüenza. Lo que este hijo no percibe es que, al negar esos sentimientos, los proyecta indirectamente en la relación. Su ayuda, aunque físicamente impecable, viene impregnada de una energía de resentimiento que ambos pueden sentir, pero no nombrar. El padre, a su vez, puede volverse más dependiente como forma inconsciente de castigar al hijo por esos sentimientos no expresados, creando un ciclo vicioso de codependencia y resentimiento. La sombra de la ayuda intergeneracional se manifiesta de formas sutiles e insidiosas. Puede aparecer como control excesivo disfrazado de cuidado, como infantilización enmascarada de protección, como invasión de la privacidad justificada por preocupación. Jung nos mostró que integrar la sombra no significa eliminar esos aspectos, sino reconocerlos y traerlos a la conciencia. Cuando reconocemos que ayudar a nuestros padres también puede alimentar nuestro ego, satisfacer nuestra necesidad de control o aplacar nuestra culpa, podemos finalmente elegir ayudar de una forma más consciente y equilibrada. La verdadera generosidad nace cuando reconocemos las motivaciones sombrías detrás de nuestras buenas acciones. Cuando aceptamos que no todo cuidado es puro, ni toda ayuda es desinteresada. Es solo a partir de esa aceptación que podemos ofrecer una ayuda genuina, una ayuda que honre tanto nuestras necesidades como las de nuestros padres. Esta es la segunda paradoja. Para realmente ayudar, debemos primero aceptar la parte de nosotros que no desea ayudar. La máscara del eterno cuidador Jung llamó persona a la máscara social que usamos para relacionarnos con el mundo. Es la cara que mostramos a los demás, a menudo tan bien ajustada que olvidamos que es solo una cara, no nuestra esencia completa. Y hay pocas personas tan poderosas como la del buen hijo o la de la buena hija. Piensa en cómo esta persona se manifiesta en tu vida. Quizás seas conocido en la familia como aquel en quien siempre se puede confiar. Quizás tus hermanos te llamen cuando hay problemas con tus padres, porque tú siempre sabes qué hacer. Quizás hayas construido una reputación de ser el más responsable, el más atento, el más confiable. Imagina a una mujer que ha construido toda su identidad alrededor de ser la hija perfecta. Desde joven fue elogiada por su responsabilidad y su cuidado hacia sus padres. Ahora, a los 45 años, su vida gira en torno a las necesidades de ellos. Ella pospuso relaciones, rechazó oportunidades de trabajo en otras ciudades, limitó sus amistades a aquellas que comprenden su misión. Cuando alguien sugiere que debería pensar más en sí misma, reacciona con indignación. «Mis padres me necesitan», dice. «Es mi deber». Pero detrás de esa certeza hay un miedo profundo. ¿Quién sería ella sin esa identidad de cuidadora? Si no fuera la hija perfecta, ¿quién sería? El peligro de la persona del cuidador eterno es que puede sofocar otras partes vitales de nuestro ser: la espontaneidad, la creatividad, la sexualidad, la ira. Todas estas energías pueden ser sacrificadas en el altar del deber filial, y con el tiempo, estas energías reprimidas buscarán expresión, a menudo de formas destructivas. Cuando la máscara se funde con el rostro, perdemos la capacidad de ver nuestro verdadero reflejo. La solución no radica en abandonar completamente esta persona, sino en reconocerla como solo una parte de quienes somos, en permitir que otras facetas de nuestra personalidad también tengan espacio para expresarse, en recordar que ser un buen hijo o hija no significa serlo solo como un cuidador, sino como un ser humano completo, con sus propias necesidades, sueños y límites. Este es el tercer paradoja. Para honrar verdaderamente a nuestros padres, debemos primero honrar nuestra totalidad, incluso aquellas partes que ellos quizás no aprueben o comprendan. El héroe que se pierde al salvar. Dentro del universo junguiano, el arquetipo del héroe es una de las fuerzas más poderosas que moldean nuestra psique. Es la energía que nos impulsa a superar desafíos, a crecer,
a trascender nuestras limitaciones. Pero cuando este arquetipo se fija en la dinámica familiar, transformándonos en salvadores de nuestros padres, puede ocurrir una distorsión peligrosa. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando que eres el único que puede resolver los problemas de tus padres? ¿Has sentido que sin ti todo se desmoronaría? ¿Has experimentado una mezcla de agotamiento y orgullo secreto por ser tan indispensable? Cuando el héroe no permite que los demás enfrenten sus propios dragones, les roba la oportunidad de encontrar su propia fuerza. Imagina a un hombre que desde la adolescencia asumió el papel de hombre de la casa tras el fallecimiento de su padre. Se convirtió en el consejero de su madre, el que arregla todo, el que resuelve problemas financieros, el que protege. Ahora, a los 35 años, sigue en ese papel, aunque su madre es perfectamente capaz de administrar muchas de esas cuestiones por sí misma. Cuando ella intenta tomar decisiones independientes, él sutilmente la desanima, cuestionando sus elecciones, señalando riesgos, ofreciéndose a encargarse de eso. No se da cuenta de que, al actuar así, está impidiendo que ella desarrolle confianza en sus propias capacidades. Más profundamente, teme que si ella se vuelve verdaderamente autónoma, su papel heroico perderá sentido. Y entonces, ¿quién sería él? El arquetipo del héroe salvador, cuando se infla, crea una relación de dependencia que disminuye a ambas partes. El hijo héroe sacrifica aspectos de su propia vida para mantener el papel de salvador. Los padres, a su vez, son gradualmente privados de oportunidades para desarrollar o mantener su autonomía, su capacidad para resolver problemas, su autoconfianza. Jung nos mostró que los arquetipos son fuerzas neutras que pueden manifestarse de formas constructivas o destructivas. El verdadero heroísmo filial no radica en hacer todo por los padres, sino en estar presente mientras ellos enfrentan sus propios desafíos, en ofrecer apoyo, no sustitución, en respetar su viaje, incluso cuando incluye dificultades que nos romperían el corazón presenciar. Esta es la cuarta paradoja. El verdadero héroe sabe cuándo no actuar como héroe. Cuerdas de afecto, que aprisionan el amor, esa fuerza que Jung consideraba una de las más poderosas en el proceso de individuación, también puede convertirse en una prisión sutil cuando se mezcla con la dependencia emocional. Especialmente en las relaciones entre padres e hijos adultos, lo que llamamos amor puede ocultar lazos de dependencia que aprisionan a ambos lados. El amor verdadero no ata, sino que sostiene al otro en su libertad. Piensa en la última vez que ayudaste a tus padres. ¿Fue un acto nacido de la libertad o del deber? ¿Del deseo genuino o de la culpa? ¿De la generosidad o de la necesidad de ser amado? Imagina a una hija que llama a su madre todos los días, sin excepción. Ella justifica este hábito como una muestra de amor y preocupación. Es lo mínimo que puedo hacer, dice. Pero cuando por algún motivo no puede llamar, es invadida por una ansiedad desproporcionada, por un sentimiento de culpa abrumador. Y su madre, a su vez, se vuelve irritable y acusadora cuando no recibe la llamada diaria. Lo que comenzó como un gesto de cariño se transformó en una obligación, una cuerda invisible que las mantiene a ambas en un patrón de comportamiento rígido. Ninguna de las dos se da cuenta de que esta cuerda impide tanto a la hija desarrollar su autonomía como a la madre encontrar otros medios de conexión social y satisfacción emocional. Jung nos enseñó que el amor verdadero respeta la individualidad del otro. No busca fusionar, controlar o determinar, sino que reconoce y celebra el viaje único de cada ser. Cuando ayudamos a nuestros padres desde ese lugar, nuestra asistencia se convierte en un acto de libertad, no de compulsión. Se convierte en una elección consciente, no en una reacción automática basada en patrones emocionales inconscientes. La dependencia emocional disfrazada de amor se manifiesta en frases como «Después de todo lo que hicieron por mí, es lo mínimo que puedo hacer», o «¿Quién los va a cuidar sino yo?», o incluso «Se sentirían destrozados si no estuviera siempre presente». Estas justificaciones, aunque parezcan nobles, a menudo esconden miedo al abandono,
culpa irracional o necesidad de aprobación. La quinta paradoja nos desafía profundamente. A veces, amar a nuestros padres significa permitirles enfrentar incomodidades, dificultades e incluso soledad para que puedan crecer en su propio viaje y permitirse a uno mismo lo mismo. Cuando el altar de la gratitud se convierte en prisión. La gratitud es una de las virtudes más elevadas en el desarrollo psíquico humano. Jung valoraba profundamente la capacidad de reconocer y honrar lo que recibimos de los demás. Pero existe un punto en que la gratitud saludable se transforma en una prisión psicológica, un mito de la gratitud eterna que aprisiona al hijo en una deuda imposible de saldar. ¿Alguna vez has sentido que, no importa cuánto hagas por tus padres, nunca será suficiente para pagar lo que recibiste? ¿Te has visto atrapado en un ciclo interminable de retribución como si cargaras una deuda existencial permanente? El mito de la gratitud eterna transforma lo que debería ser un regalo en una deuda. Imagina a un hombre que, gracias a los sacrificios de sus padres, tuvo acceso a una educación superior. Sus padres trabajaron duramente, se privaron de comodidades, para que él tuviera oportunidades que ellos no tuvieron. Ahora, décadas después, este hombre sigue sintiendo que debe retribuir indefinidamente. Subsidia financieramente a sus padres, incluso cuando no lo necesitan. Pasa todos los días festivos con ellos, incluso cuando preferiría viajar con su propia familia. Los consulta sobre todas las decisiones importantes, incluso cuando sus consejos ya no se aplican al mundo contemporáneo. Lo que no se da cuenta es que sus padres, en el fondo, se sienten incómodos con esta gratitud excesiva. No hicieron sacrificios para crear un vínculo de obligación eterna, sino para ver a su hijo libre y realizado. La gratitud transformada en deuda impide que padres e hijos se relacionen de adulto a adulto, manteniendo un patrón infantilizado donde los padres son siempre los dadores y el hijo, eternamente el receptor. Jung nos mostró que la verdadera gratitud no es una carga, sino una fuerza liberadora. Reconoce el pasado sin quedarse atrapado en él. Honra los orígenes sin sacrificar el futuro. La gratitud saludable dice: recibí mucho y estoy agradecido por ello. Y la mejor forma de honrar ese regalo es vivir plenamente mi propia vida. La sexta paradoja nos revela algo sorprendente. La mejor forma de expresar gratitud a nuestros padres puede ser justamente liberarnos, y a ellos, de la tiranía de la gratitud eterna. Esto no significa olvidar o minimizar lo que recibimos, sino reconocer que el verdadero presente que podemos ofrecer a nuestros padres es nuestra propia realización como seres autónomos y plenos. Cadenas invisibles, la herencia del deber filial. Profundamente arraigada en nuestro inconsciente colectivo, existe una corriente invisible que atraviesa generaciones, la culpa ancestral asociada al deber filial. Esta no es solo una experiencia personal, sino una herencia psíquica que cargamos como parte de la humanidad. Cuando reconocemos las cadenas ancestrales, comenzamos a distinguir entre lo que es nuestro y lo que pertenece al colectivo. Las culturas humanas, a través de los milenios, desarrollaron códigos morales rigurosos sobre las obligaciones de los hijos para con los padres. Del confucianismo oriental, con su concepto de piedad filial, a los 10 mandamientos occidentales, como honra a tu padre y a tu madre, estos imperativos culturales han formado capas profundas en nuestra psique colectiva. Jung lo llamaría una manifestación arquetípica, una forma primordial que moldea nuestro comportamiento en niveles que apenas comprendemos. Imaginemos a una mujer de origen asiático, criada en Estados Unidos. Aunque ha absorbido los valores individualistas occidentales, siente una culpa inexplicable por no vivir con sus padres ancianos, como sería tradicional en su cultura de origen. Esa culpa persiste incluso cuando sus padres le dicen explícitamente que comprenden y respetan su estilo de vida independiente. En sueños, ve a ancestros desconocidos mirándola con desaprobación. Esta mujer está experimentando la tensión entre su desarrollo individual
y las exigencias arquetípicas del deber filial ancestral. La culpa ancestral manifestada en las relaciones entre padres e hijos adultos no es simplemente un sentimiento personal, es una fuerza transpersonal que nos conecta con las expectativas acumuladas de incontables generaciones. Reconocer esto no elimina la responsabilidad personal, pero nos ayuda a discernir entre lo que genuinamente pertenece a nuestra jornada individual y lo que cargamos como representantes de la experiencia humana colectiva. Jung nos enseñó la importancia de dialogar conscientemente con estas fuerzas arquetípicas. Ni rechazar completamente las tradiciones ancestrales, ni someterse ciegamente a ellas, sino encontrar una relación consciente que honre tanto nuestra herencia colectiva como nuestra jornada única. Esta es la séptima paradoja. Al reconocer que parte de nuestra culpa no es personal, sino colectiva, podemos asumir una responsabilidad más auténtica y consciente por nuestras elecciones individuales en relación con nuestros padres. ¿Y tú? ¿Qué corrientes invisibles llevas en tu relación con tus padres? ¿Qué expectativas ancestrales moldean tu comprensión de lo que significa ser un buen hijo o hija? El vuelo necesario más allá del nido familiar. La individuación, ese concepto central en la psicología analítica de Jung, es el proceso por el cual nos convertimos en individuos psicológicamente diferenciados, integrando aspectos conscientes e inconscientes de nuestra personalidad. Y pocas relaciones desafían tanto este proceso como el vínculo con nuestros padres. Solo puede regresar verdaderamente quien primero tuvo el coraje de partir. Piensa en cómo te relacionas con tus padres hoy. ¿Puedes discrepar de ellos abiertamente? ¿Puedes tomar decisiones que ellos desaprueban? ¿Puedes establecer límites claros diciendo no cuando sea necesario? ¿O aún te ves atrapado en patrones de obediencia, sumisión o rebelión que más parecen adolescencia prolongada que adultez genuina? Imaginemos a un hombre de 40 años que nunca cuestionó los valores religiosos de sus padres. Sigue practicando la misma fe, asistiendo a los mismos rituales, aunque secretamente tenga dudas y cuestionamientos. Teme que expresar esas dudas heriría profundamente a sus padres. Así que mantiene una fachada de conformidad. En sueños recurrentes, se ve atrapado en una casa con ventanas cerradas. Este hombre aún no ha realizado la separación psicológica necesaria para su individuación. Su lealtad externa lo mantiene en un estado de dividida falsedad interna. Jung nos mostró que la verdadera individuación no es simplemente alejarse físicamente de los padres, sino diferenciarse psicológicamente. Es desarrollar la capacidad de reconocer: este pensamiento es mío, no de ellos. Este valor es mío, no una mera repetición o rechazo de lo que recibí. Este sentimiento me pertenece, no es solo una reacción a ellos. La separación saludable no significa abandonar a los padres o cortar vínculos emocionales. Significa transformar la naturaleza de esos vínculos, de una relación basada en dependencia infantil o rebelión adolescente, a una conexión entre adultos que se reconocen en su individualidad. La octava paradoja nos revela que la verdadera proximidad con nuestros padres solo es posible cuando nos diferenciamos suficientemente de ellos. Es solamente cuando podemos estar genuinamente separados que podemos elegir estar genuinamente juntos. Este puede ser el trabajo más difícil e importante de nuestras vidas, y también el más liberador, para nuestros padres y para nosotros. Dragones parentales, el confronto inevitable. En la jornada de la individuación, llega un momento en que necesitamos confrontar lo que Jung llamaría el complejo parental. Aquellas imágenes internas poderosas que formamos de nuestros padres y que continúan influyendo en nuestra psique, independientemente de cómo son actualmente nuestros padres reales. Transformar el complejo parental es liberar tanto la imagen del padre como al niño interior. Estos dragones parentales no son nuestros padres reales, sino construcciones psíquicas cargadas de emoción que formamos en la infancia y que continúan ejerciendo poder sobre nosotros en la vida adulta. Mientras no confrontemos estos complejos,
nuestra ayuda a los padres permanecerá contaminada por proyecciones inconscientes. Imaginemos a una mujer que, en la infancia, vio a su padre como una figura distante y crítica. Ahora, a los 50 años, cuida de su padre anciano y enfermo. Aunque él se ha convertido en un hombre gentil y vulnerable, ella sigue percibiéndolo a través de la lente del complejo paterno no resuelto, viendo críticas donde solo hay comentarios neutros, interpretando cualquier petición como una demanda excesiva. Se esfuerza por ser la cuidadora perfecta, pero se resiente internamente, aún buscando una aprobación que nunca cree recibir. El padre real en su vulnerabilidad actual se confunde con el padre interno, el dragón que nunca fue confrontado. Jung nos enseñó que la verdadera maduración requiere que diferenciemos entre los padres reales, seres humanos falibles, con sus propias heridas y limitaciones, y las imágenes parentales internalizadas que cargamos. Este proceso no se trata de culpar a los padres por los errores del pasado, sino de asumir responsabilidad por nuestras propias proyecciones y distorsiones. El confronto con estos dragones parentales rara vez es un evento único, dramático. Es más frecuentemente un proceso gradual de reconocimiento, diferenciación e integración. Puede suceder a través de sueños, durante conflictos aparentemente triviales, o en momentos de insight durante la terapia. Es un trabajo interior profundo que transforma no solo cómo vemos a nuestros padres, sino cómo nos relacionamos con la autoridad, la intimidad y con nuestra propia identidad. La novena paradoja nos revela que para verdaderamente amar y ayudar a nuestros padres reales en el presente, necesitamos primero confrontar y transformar a los padres internalizados que cargamos del pasado. Pregúntate, cuando estoy ayudando a mis padres, ¿estoy realmente viendo quiénes son hoy o estoy reaccionando a figuras de mi pasado? Encuentros significativos en el camino de la liberación. Jung introdujo el concepto de sincronicidad para describir coincidencias significativas que parecen conectadas no por causalidad, sino por significado. En las relaciones familiares, estos momentos de sincronicidad frecuentemente surgen justamente cuando estamos en el proceso de transformar nuestros patrones de ayuda y dependencia. La vida nos ofrece espejos sincronísticos precisamente cuando estamos listos para un nuevo nivel de conciencia. ¿Ya has vivido situaciones aparentemente coincidentes que parecían traer un mensaje importante sobre tu relación con tus padres? Personas que aparecen inesperadamente con consejos relevantes, libros que caen en tus manos en el momento exacto, sueños que parecen responder a preguntas no formuladas. Imaginemos a un hombre que siempre ha sido el solucionador de problemas para su madre viuda. Durante años, se ocupó de todos los asuntos prácticos, desde arreglar el grifo hasta administrar sus finanzas. Un día, mientras considera contratar a alguien para ayudar a su madre, sintiéndose culpable por abandonarla, se encuentra por casualidad con un antiguo vecino. Este vecino comparó Dilia como su propia madre. Después de resistirse inicialmente a la ayuda externa, floreció al desarrollar nuevas amistades con sus cuidadores. En la misma semana, sin saber de esta conversación, su madre menciona que le gustaría conocer gente nueva. Estos eventos sincrónicos confirman la dirección hacia la cual su psique ya se estaba moviendo, ofreciéndole coraje para dar un paso necesario. Jung nos mostró que la sincronicidad frecuentemente aparece como una guía en momentos de importante transición psicológica. Cuando estamos en el proceso de transformar viejos patrones familiares, el mundo a nuestro alrededor parece conspirar para ofrecernos señales y confirmaciones. Estos encuentros significativos no son simples coincidencias, sino momentos en que lo interno y lo externo se alinean, revelando un patrón más profundo que antes era invisible. Frecuentemente traen consigo una sensación de acierto, de estar en el camino correcto, incluso cuando ese camino desafía convenciones familiares establecidas. El 10º paradoja nos muestra que, al dar pasos hacia nuestra verdad interior en la relación con nuestros padres, el universo parece responder con confirmaciones sincrónicas que nos guían adelante.
Este es ese patrón sorprendente que prometí revelar. La vida siempre nos ofrece guías y señales cuando estamos a punto de trascender un viejo patrón de relación familiar. El espejo parental, reflejos del alma en búsqueda. Los conceptos junguianos de ánima y ánimus, los aspectos femenino y masculino que habitan el inconsciente de cada persona, cobran una expresión poderosa en nuestra relación con los padres. Frecuentemente, lo que nos impulsa a ayudar excesivamente a nuestros padres son proyecciones inconscientes de estas energías arquetípicas. Cuando reconocemos a nuestro padre o madre como proyecciones de nuestra propia alma, la verdadera relación puede finalmente comenzar. Piense en cómo se relaciona con su padre o su madre. ¿Existe alguna cualidad en ellos que usted idolatra o demoniza? ¿Algún aspecto que le provoca reacciones emocionales intensas y aparentemente desproporcionadas? Estos pueden ser señales de proyecciones ánima, ánimus en acción. Imagine una hija que ve a su madre como la encarnación de la perfección nutricia, la figura que todo lo sabe sobre relaciones y cuidado emocional. Esta hija, una ejecutiva exitosa en su carrera, se siente profundamente inadecuada en cuestiones emocionales comparada con su madre. Consulta a la madre sobre cada detalle de sus relaciones. Ignora su propia intuición en favor de los consejos maternos. Lo que ella no percibe es que está proyectando su propia ánima, su principio femenino interior, en la madre externa. Esa proyección la mantiene en un estado infantilizado en cuestiones emocionales, mientras simultáneamente idealiza a la madre, no permitiéndole ver sus limitaciones y humanidad. De la misma forma, un hijo puede proyectar su animus, su principio masculino interno, en el padre, ya sea idealizándolo como la personificación de la fuerza y sabiduría que él mismo no cree poseer, o demonizándolo como el poseedor de todas las cualidades negativas masculinas que él rechaza en sí mismo. Jung nos enseñó que el proceso de individuación requiere la retirada de estas proyecciones y la integración de esas energías en nuestra propia psique. Mientras continuemos viendo a nuestros padres como portadores de partes de nuestra propia alma, nuestra relación permanecerá distorsionada por expectativas inconscientes y necesidades no reconocidas. El 11º paradoja nos muestra que para realmente ver y ayudar a nuestros padres tal como son, necesitamos primero recuperar las partes de nuestra alma que proyectamos en ellos. Solamente cuando reconocemos al padre o a la madre arquetípicos dentro de nosotros, podemos relacionarnos con nuestros padres reales de forma madura e integrada. Este puede ser el trabajo más sutil y profundo de nuestra vida adulta, recuperar nuestras proyecciones para poder finalmente ver y amar a nuestros padres en su verdadera humanidad. La memoria colectiva de las relaciones familiares. El inconsciente colectivo, ese vasto repositorio de experiencias humanas acumuladas que Jung identificó, contiene patrones poderosos relacionados con la familia y el deber filial. Estos patrones trascienden culturas y épocas, influyendo profundamente en cómo concebimos nuestro papel en relación con los padres. Las raíces del deber filial se hunden en el suelo más profundo de la experiencia humana colectiva. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el tema de las relaciones entre padres e hijos adultos aparece tan frecuentemente en mitos, cuentos de hadas e historias sagradas de todas las culturas? ¿Por qué tantas narrativas giran en torno a la partida del hogar, el regreso al hogar, el cuidado o abandono de los padres? Imagine una persona que, a pesar de tener una relación razonablemente saludable con sus padres, siente una ansiedad desproporcionada al considerar vivir en otro país. Esa ansiedad no proviene solo de su historia personal, sino que toca un miedo arquetípico de abandono y traición que resuena a través de la experiencia humana colectiva. Historias como la del hijo pródigo, de Telémaco buscando a Ulises, de Antígona enterrando a su padre, todas esas narrativas viven no solo como historias externas, sino como patrones internos que moldean nuestras expectativas y respuestas emocionales. Jung nos mostró que el inconsciente colectivo se expresa a través de imágenes primordiales, los arquetipos,
que influyen en nuestro comportamiento incluso cuando no somos conscientes de ellos. El arquetipo de la Gran Madre, el del Padre Sabio, el de la Niña Eterna. Todos esos patrones primordiales colorean nuestra percepción de nuestros padres reales y de nuestras obligaciones hacia ellos. Cuando ayudamos a nuestros padres, no solo estamos respondiendo a nuestra historia personal con ellos, sino también a esos patrones colectivos profundamente arraigados. Reconocer esto no disminuye nuestra responsabilidad individual, pero amplía nuestra comprensión, permitiéndonos distinguir entre lo que pertenece genuinamente a nuestra relación única con nuestros padres y lo que estamos cargando como representantes de la experiencia humana colectiva. El 12º paradoja revela que al reconocer las dimensiones arquetípicas y colectivas de nuestra relación con nuestros padres, podemos liberar esa relación de expectativas imposibles, permitiendo una conexión más auténtica y humanamente posible. Estos patrones no están simplemente ahí fuera en mitos e historias, viven dentro de nosotros, moldeando nuestras acciones y reacciones más íntimas. De la dependencia a la danza, dos seres completos. Cuando la transformación de la relación con nuestros padres finalmente ocurre, lo que antes era una dinámica de dependencia o control se transmuta en algo enteramente nuevo, una danza entre seres completos, cada uno respetando la integridad y la jornada del otro. Cuando dos círculos se encuentran sin fundirse, nace una nueva geometría del amor. Esta transmutación no ocurre automáticamente o sin esfuerzo. Es el resultado de un trabajo interior consistente, la integración de la sombra, el reconocimiento de las proyecciones, el enfrentamiento con los complejos parentales, el proceso de individuación. Imagine una hija que después de años de cuidar compulsivamente de su madre ansiosa, finalmente reconoce los patrones inconscientes que motivaban ese comportamiento. Ella percibe cómo su identidad estaba entrelazada con el papel de salvadora, cómo proyectaba su propio miedo a la insuficiencia en la dependencia de la madre. A través de un trabajo interior profundo, ella gradualmente retira esas proyecciones y establece límites saludables. Inicialmente su madre resiste, incómoda con el cambio en el patrón familiar, pero con el tiempo algo sorprendente ocurre. Liberada de la dinámica de dependencia, la madre comienza a descubrir recursos internos que ni siquiera sabía poseer. Desarrolla nuevas amistades, intereses, capacidades. La hija, por su parte, descubre partes de sí misma que habían sido sacrificadas en el altar del cuidado compulsivo. Y lentamente, un nuevo tipo de relación emerge entre ellas, ya no basada en la necesidad, sino por elección, ya no por deber, sino por amor auténtico. Jung nos mostró que el verdadero encuentro entre dos personas solo es posible cuando cada una está en contacto con su propio centro. Cuando nos relacionamos desde nuestra totalidad, no desde nuestra carencia, creamos espacio para que el otro también sea completo. Ayudar a nuestros padres desde ese lugar transformado significa ofrecer una asistencia que respete su autonomía y dignidad. Significa reconocer cuándo nuestra ayuda es genuinamente necesaria y cuándo es solo un hábito o una necesidad emocional nuestra. Significa permitirles enfrentar sus propios desafíos dentro de sus capacidades, ofreciendo apoyo sin asumir el control. El 13º paradoja nos revela que la verdadera ayuda no crea dependencia, sino que promueve la independencia. No disminuye, sino que dignifica. No controla, sino que libera. Esta es la alquimia relacional que Jung identificó como el más alto potencial de las relaciones humanas, la capacidad de encontrar al otro como un tú genuino, no como una extensión o proyección de nosotros mismos. El círculo sagrado, ni dentro ni fuera, sino juntos. Llegamos al punto donde el círculo se completa, donde comprendemos que dejar de ayudar a nuestros padres no significa abandonarlos, sino transformar la calidad y la naturaleza de esa ayuda. Se trata de establecer una nueva forma de estar juntos, ni fusionados en dependencia, ni separados en indiferencia, sino conectados en libertad mutua. La verdadera ayuda
es aquella que se vuelve eventualmente innecesaria. Aquel intercambio invisible que mencioné al principio, aquel secreto perturbador sobre ayudar a nuestros padres, se revela ahora en su plenitud. Cuando ayudamos de forma inconsciente, frecuentemente no es para beneficio de ellos, sino para satisfacer nuestras propias necesidades no reconocidas. Es un intercambio donde aparentemente damos mucho, pero secretamente también recibimos mucho. Identidad, propósito, control, absolución de culpa, amor condicional. La verdadera ayuda, en contraste, surge del desbordamiento de nuestra propia integridad. No es un sacrificio que nos vacía, sino una generosidad que nos llena. No es un deber que cumplimos con reluctancia, sino una elección que hacemos libremente. Imagina un círculo sagrado donde tú y tus padres pueden encontrarse como adultos, cada uno respetando la jornada única del otro. Dentro de ese círculo, la ayuda fluye naturalmente cuando es necesaria, sin crear dependencia. Los límites son claros, pero no rígidos. La verdad puede ser dicha incluso cuando es difícil. El pasado es honrado, pero no determina el presente. Jung nos enseñó que la individuación no es un camino hacia el aislamiento, sino hacia una forma más auténtica de conexión. Cuando nos volvemos más plenamente nosotros mismos, paradójicamente, nos volvemos más capaces de un verdadero encuentro con el otro. Esta es la sabiduría final que emerge de nuestra jornada. Dejar de ayudar a nuestros padres en el sentido de controlarlos, sustituirlos o infantilizarlos, nos permite empezar a realmente estar con ellos, presentes, atentos, respetuosos. Y en ese estar genuino, descubrimos una forma de ayuda que no aprisiona, sino que libera, que no disminuye, sino que dignifica, que honra tanto nuestra individualidad como nuestra pertenencia. Si este video tocó algo en ti, quizás sea hora de silenciar.